Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Boris Cabrera, soy residente de tercer año del servicio de neurocirugía. El tema que me compete hoy es lesiones compresivas del plejo braquial. Mi tutor es el doctor Simón Galvis, ortopedista de profesión, fellowship en cirugía de manos y cirugía de nervios periféricos de la Universidad del Sur de California. Entonces, él me sirvió de tutor en este tema muy interesante. La verdad, muchas cosas que estado revisando durante la presentación de este tema me parecieron demasiado pertinentes y pensé en algún momento que manejaba algunas, pero me di cuenta de que había muchas falencias en esto. Tenemos en cuenta y vemos que las lesiones compresivas del plejo braquial, tenemos que entender el plejo braquial como una estructura anatómica compleja, con una función importante de proporcionar inervación a la extremidad superior, al hombro y a la parte superior del tórax. Debido a su forma compleja y a su recorrido longitudinal, como muy bien lo explicó el doctor Arenas en la charla anterior, el plejo braquial puede ser en algún momento difícil de conceptualizar en tres dimensiones, lo que complica aún más a nosotros esta evaluación en planos tanto de imágenes normales como de imágenes ortogonales. Estos componentes del plejo braquial se pueden determinar utilizando puntos de referencia anatómicos muy clave y necesitamos nosotros reconocer la estructura anatómica y saber la alteración de esta, cómo se traduce en la afección de, de esas plexopatías. Vemos que las plexopatías braquiales a su vez las podemos dividir en dos grandes categorías. Aquellas plexopatías de origen traumáticos en las cuales existen distintos hallazgos, tanto en imágenes como métodos diagnósticos, como en métodos de tratamiento para estas lesiones. Pero también tenemos que subdividirlas en plexopatías no traumáticas. Ambas, tanto las traumáticas como las no traumáticas, pueden conjeturar y tener relación e intervención en plexopatías de tipo compresivo. Las traumáticas y no traumáticas, a su vez que se subdividen, ambas pueden producir esta compresión de este plejo. Aproximadamente del 5 al 20% de estas lesiones van a ser lesiones abiertas, que van a tener a su vez de 5 a 10% concomitancia con lesiones de índole vascular. Y del 40 al 59% de estas lesiones también en alguna serie de casos se ha distribuido que son lesiones atribuibles a compresiones extrínsecas. Me pareció interesante y trae a colación antes de hablar de cada una de las plexopatías compresivas y de tres plexopatías compresivas muy comunes como son la radial, la del mediano y la cubital, ver es cómo podemos nosotros subclasificar la injuria nerviosa y qué tipos de subclasificaciones a su vez podemos estar utilizando. En algún punto el doctor que nos acompañó en la charla pasada ha hablado de las clasificaciones como preganglionares, postganglionares. Esto a su vez tiene algo interesante y un punto de partida. ¿Para qué? Porque esta clasificación nos va a permitir a nosotros pensar no solamente en el hallazgo imagenológico, en el hallazgo clínico, sino también más adelante en algún punto en el que nosotros intervengamos y hagamos algún abordaje, dependiendo de qué clasificación está, si fue pre o postganglionar, así se pensará nuestro abordaje proximal. El primer punto de referencia que nosotros vamos a tener en el sistema de clasificación de referencia es un punto clave como es el foramen neural. ¿Qué tenemos que ver? Aquí va a corresponder al origen del plexo braquial y se va a distribuir de diferente dependiendo de la vista que nosotros estemos encontrando. Desde el punto de vista de este foramen también se va a producir o se va a aproximar a lo que es la raíz del ganglio dorsal, ubicada en la junction union, o sea, la unión proximal en la cual se atribuye la conjunción de las raíces ventrales y dorsales que van a contener a su vez todo el cuerpo de células nerviosas sensoriales de primer orden. Este ganglio de la raíz dorsal que estamos apreciando va a servir como punto de referencia importante en qué, en que aquellas lesiones que se atribuyen por detrás de este ganglio van a ser conocidas como preganglionares y principalmente se van a traducir en lesiones avulsivas o de disrupción entre la unión nervo-medular. A su vez, desde el punto de vista distal del foramen neural, el nervio espinal ya se va a ir subdividiendo en sus ramos ventrales y dorsales. Los ramos dorsales de este nervio espinal se van a extender
como su nombre lo dice, posteriormente para inervar los músculos paraespinales, y las ramas ventrales se van a conocer como las raíces de este plejo braquial y van a discurrir ligeramente en dirección anterior hacia el triángulo escalénico, que muy bien lo notó el doctor Jaime, va a ser uno de los principales puntos de partida para en que estas regiones, estas raíces de nuestro plejo braquial tengan conjunciones con otras estructuras anatómicas de índole tanto muscular como ósea como neurovascular. Teniendo este punto de partida en que las lesiones las podemos subdividir si son pre o postganglionares, a su vez también me pareció interesante es saber la estructura nerviosa o la microestructura nerviosa de un nervio periférico. ¿Por qué es importante saber esto? Porque múltiples subclasificaciones más adelante van a utilizar esta estructura nerviosa anatómica y la disrupción de estas para tomar el nombre de estas clasificaciones. Esta estructura nerviosa que estoy mostrando en este momento va a estar compuesta, o cada nervio periférico va a estar compuesta por un conjunto de fibras nerviosas agrupadas en fascículos, rodeadas por una intrincada disposición de tejido conectivo que van a proteger, como podemos apreciarlo en estas tabiques interfasciculares, van a protegerlo, van a apoyar la función nerviosa y van a aumentar y apoyar también el metabolismo nervioso. La unidad conductora fundamental de este nervio va a ser el axón, como todo el mundo nosotros tenemos como referencia. Pero este axón neuronal va a estar envuelto como el sistema nervioso periférico por las células de Schwann, perdón, que van a brindar un soporte a cada neurona. Aunque producen solo una capa de lipoproteína conductora alrededor de ciertos nervios grandes, vemos a su vez que las capas circundantes, mucho más externas, mucho más internas, perdón, que van arropando este axón, vamos a conocerlo como el endoneuro. Este endoneuro a su vez va disponiéndose en fascículos de endoneuro cubiertos por tejido conectivo y la conjunción de fascículos cubiertos por endoneuro va a estar cubierto a su vez por una rama fascicular que es el perineuro. Y el perineuro, a su vez, que es la porción medial, va a estar intrínseco con una conjunción de fascículos rodeados por tejido conectivo, vasa nervorum, vasa varsorum, y van a corresponderse alrededor de otra subcapa mucho más externa, como es el epineuro. Y vemos cómo a su vez ya la capa más externa, que es el epineuro, va a corresponder con la estructura anatómica macro de lo que es el nervio espinal. Pero ¿por qué tengo como referencia y por qué trae como referencia esta conjunción en este momento? Es porque nosotros, a su vez, siempre nos han enseñado una subclasificación de alteraciones del nervio periférico, en los cuales la subdividen en tres tipos: neuroprasia, axonotmesis y neurotmesis. Esta clasificación tiene un nombre y es la clasificación de Sidow. Sidow clasificó las injurias de nervio periférico en tres subtipos: la neuropraxia, que va a ser la compresión temporal y que va a producir una disrupción en la conducción nerviosa sin la pérdida de la continuidad axonal. Esto es interesante. La axonotmesis, a su vez, cuando uno lee el artículo original de la formación de Sidow, él plantea por definición que va a ser la pérdida de continuidad axonal en alguno de las capas que anteriormente les comenté, pero con la preservación del tejido conectivo que ponía una conjunción en ese nervio periférico. Y la neurotmesis, que era la acepción total del nervio periférico. Pero esta axonomesis, si uno la ve y la pone de connotación, a su vez, veía que puede estar alterado el epineuro, puede estar alterado el perineuro, puede estar alterado el endoneuro. Por eso, Sunderland hizo una subclasificación en la cual adoptó las tres grandes clases de Sidow, pero la axonomesis sí la subdividió dependiendo de la capa del nervio que estaba afectada. Para Sunderland, la clasificación es en grados. Grado 1 va a ser la alteración o interrupción temporal de la conducción nerviosa sin alteración en la continuidad, o sea, una neuropraxia según Sidow. Grado 2 va a ser aquella axonomesis según Sidow, pero que tiene todas las capas del tejido conectivo intacto, pero a su vez
van a ser pequeñas laceraciones disruptivas que no van a afectar a alguna de las tres capas. Grado 3 es una pérdida de la continuidad axonal en la cual ya hay una disrupción de la capa del endoneuro, pero el perineuro y el epineuro se van a mantener intactos. Grado 4 es aquella pérdida de continuidad axonal que el plus va a ser que va a haber una disrupción tanto del endoneuro, pero del perineuro. Pero para ellos el epineuro se va a mantener intacto. Y grado 5 es aquella disrupción total del nervio. A su vez, se demostró esto, pero veían que no era tan práctica esta clasificación tanto de Sutherland como de Summerland. ¿Por qué? Porque se ha demostrado por técnicas de electromiografías que pueden existir diferentes tipos de disrupciones en una misma lesión nerviosa. Y es por eso que Schwann a su vez modifica esta clasificación y trae 4 niveles en los cuales el nivel 1 para Schwann es aquella injuria preganglionar de la raíz nerviosa. El nivel 2 es aquella injuria postganglionar. Pero esto es interesante, ¿por qué? Porque a su vez el nivel 3 y el nivel 4 ya cuentan con una subclasificación en la cual va a estar dividida o va a estar formando ya los troncos y los fascículos que más adelante va a formar el plejo braquial. Nivel 3 es aquella afección en la cual va a haber una disrupción en la división del plejo ya en sus troncos. Y nivel 4 es aquella que se da a nivel fascicular y en los ramos terminales. Esta era un poco más técnica y era más interesante porque se correlacionaba mucho más con las características clínicas que iba a mantener del paciente. Esto es un diagrama ilustrativo que nos trae una forma didáctica lo que es para entender las subclasificaciones. Sidon tipo 1 o Sunderland tipo 1 es, le repito, la neuropraxia. Cualquier estímulo, cualquier compresión que va a producir una alteración en la disrupción del potencial a nivel axonal, sin disrupción de las capas nerviosas. Esto que está acá es un Sidon 2, que es la axonomesis, pero es un Summerland tipo 1, aquella pequeña disrupción del tejido conectivo, pero que mantiene intacto las capas. Sunderland tipo 3 o Sidon tipo 2, disrupción del tejido conectivo y axonal y con afección del endoneuro. Sunderland tipo 4, Sidon tipo 2, que es la misma Messi, pero a su vez ya se da disrupción del perineuro, endoneuro y tejido conectivo. Y el Sunderland tipo 5 o el Sidon tipo 3, que es la neurotmesis, que es la disrupción total del nervio periférico. Esto a su vez va a traer que, al haber disrupciones y procesos compresivos, va a ser totalmente distinto a la fisiopatología de la alteración nerviosa. Desde el punto de vista axonal, en algo normal, vemos cómo están los peritúbulos de una forma tranquila, haciendo que haya un feedback y un proceso de retroalimentación iónica que hace que se despolarice y salgan potenciales de membrana. Cuando hay compresiones agudas a nivel del nervio, esto hace que sus subfascículos también se colapsen y se colapsen aquellos vasos que se encuentran en el tejido conectivo de enlace. Esa conexión a su vez hace que se dispare una cascada en la cual se ingresa mucho más calcio, se despolariza al principio mucho más el nervio, pero a su vez también influye e introduce las cascadas de las caspasas activadas por el calcio. Es por eso que una compresión extrínseca o intrínseca a su vez va a producir una disrupción de los componentes mielínicos del nervio que va a hacer que a su vez se traduzca en ¿qué? En alteraciones en el proceso de transducción del potencial de membrana. Por eso es que sentimos primero unas parestesias en la compresión y luego a su vez vamos a sentir dolor. ¿Por qué? Porque hay disrupción de las capas que cubren el axón y esta a su vez va obteniendo una degeneración pseudo-waleriana que va por el proceso de retrospección y van a tener encogimiento del nervio.
Por consiguiente, una compresión también puede producir una afección extrínseca, intrínseca nerviosa irreparable. Desde el punto de vista del posicionamiento, vamos a tener algo interesante y es cuáles son los mecanismos de la injuria dependiendo de los procesos compresivos. Podemos tener a través de traumas, disparos por arma, traumas penetrantes o la que nosotros vamos a tener hoy que son principalmente por compresión del plejo braquial. Esta a su vez la vamos a subdividir en compresiones extrínsecas e intrínsecas. Desde el punto de vista de las compresiones extrínsecas del ramo del plejo braquial, podemos poner múltiples como son y que nos atribuye posicionamiento durante el acto anestésico, los traumas por compresión obstétricos, como la parálisis de ER, como aquellos traumas que ya el doctor Jaime expuso muy bien en la charla anterior. Esto es algo interesante, que es la parálisis del viernes y del sábado, que son, más adelante les voy a mostrar cómo es el nombre o el epónimo coloquial que se le conoce como la afección de o la parálisis radial subsecuente a un acto de injuria compresiva por mala posición, ya sea por estar consumiendo bebidas alcohólicas, por quedarnos dormidos durante alguna fiesta, por quedarnos dormidos en ciertos tipos de actitudes después de un acto de aparición. Síndromes compartimentales. Pero desde el punto de vista intrínseco ya tendremos otros síndromes más interesantes y más inmiscuidos como son el síndrome del opérculo torácico, algunas lesiones tumorales de índole neurovasculares, infecciones, pseudoneurismas postraumáticos y síndromes de disociación torácico-escapular que son subsecuentes del trauma. Atribuyendo a las lesiones del plejo braquial por compresión extrínseca, aterrizamos en la primera, que es el posicionamiento durante la anestesia. Traje esta imagen a colación porque me llamó la atención algo interesante. Esta es una imagen estipulada en una revista de alto impacto de neurocirugía en los cuales ellos planteaban el posicionamiento adecuado para ellos en un park bench, que es una de las posiciones que nosotros utilizamos bastante en cirugías de fosa posterior. Algunos neurocirujanos les gusta hacer la posición semisentadas, otros se sienten mucho más con el park bench. En esta posición de park bench, según ellos plantean que no puede haber ninguna alteración intrínseca por compresión al tener este brazo de base posicionado en el mismo eje del cuerpo. Las guías de manejo y de posicionamiento de pacientes disponen que para una neurocirugía, esos son guías de anestesia, en cirugía de fosa posterior, ya sea en posición sentada o de lado, el brazo base o el miembro superior base mínimo debe tener algún cojinete que no sea rígido entre lo que es el límite axilar interno y el límite torácico superior. Y a su vez, este brazo que para ellos se encuentra de manera bastante adecuada, en realidad está produciendo una compresión doble del plejo. Una a nivel retroclavicular por la hiperextensión y a su vez también la lateralización del cráneo. Y dos, por la compresión que está produciendo el efecto de masa que ejerce la tabla sólida contra la gravedad de nuestro tórax. Según ellos que tienen un punto de guía base para sus posicionamientos, la posición de park bench, este miembro de base debe estar lateralizado, también sujeto a un apoyabrazos y como le ha mencionado, con un roscón en su interior. No podemos tener esta lateralización en posiciones supinas. El acto anestésico o el acto de posicionamiento para prevenir lesiones de plejo braquial mencionan que si nosotros tenemos que tener un paciente supino y necesitamos girarle la cabeza más de 45 grados, en realidad este paciente, el posicionamiento adecuado no debe ser supino. Para cualquier alteración en la cual debemos afectar o girar nuestro cráneo contralateralmente más de 45 grados, ya se sobreentiende que el paciente se beneficia de una posición de lateralización más no supina. Y esto disminuye e impacta significativamente en más del 80% las lesiones del plejo braquial. El plejo braquial va a estar susceptible a daños, injurias durante el posicionamiento anestésico. ¿Por qué? Porque estar firmemente atribuido a lo que es lo que son las fascias paravertebrales y vertebrales y próximamente también inmiscuido y relacionado con lo que es la fascia axilar. Vemos que
estructuras óseas de interés van a ser una de las primeras que van a producir la compresión a nivel de este plejo, haciendo una alteración en el posicionamiento de nuestros pacientes. ¿Esto en qué va a traducir? En que se produce una compresión extrínseca osteomuscular y a su vez afecciones de índoles neuroprácticas e interrupciones de los procesos del potencial. Es por eso que la Sociedad de Anestesia tuvo cierto tipo de criterios para recomendar a nosotros los cirujanos el posicionamiento de estos pacientes. Uno, el primero que es paciente que le había comentado, pacientes con necesidad de lateralización de la cabeza más de 45 grados, no se beneficia de posición supina, sino de lateral o con elevador de hombro que eleve más de 45 grados el hombro que vamos a nosotros utilizar como punto más alto. Dos, pacientes que necesiten una hiperflexión sostenida, que el genus mandibular, o como se le conoce el ángulo mandibular, se encuentre por encima de dos traveses de dedo del poréculo o del opérculo torácico. Tres, aquellos pacientes que se encuentran en posiciones supinas con cabeza neutra, no es recomendable hacer la posición del nadador de espalda. Ellos mencionan que la posición del nadador de espalda, al estar los brazos extendidos hacia atrás, produce compresiones extrínsecas por la lateralización de lo que es la articulación del hombro o la glenohumeral hacia atrás, produciendo una compresión retroclavicular. Desde el punto de vista de las lesiones compresivas extrínsecas, también tenemos lo que es la compresión de las noches del sábado y el viernes. Esto es algo interesante. Recuerdo que cuando entré por primera vez a esta rotación en la que estoy hablando, me hablaban de un caso de un paciente que después había debutado con una parálisis de radial. Luego de haber tenido una noche de algunas copas, negaba algún trauma, negaba algo. Es porque la parálisis de la noche del viernes y del sábado se conoce también como el nombre coloquial de una compresión del plejo radial o del nervio radial, perdón, por compresiones axilares extrínsecas, principalmente predispuestas por el consumo de alcohol, algunas actitudes de departimiento y de festividades previas a estas. Hay múltiples series de casos en las cuales se plantean que esas plexopatías pueden durar desde una semana hasta un año por la compresión a índole compresiva. Y a su vez también se ha relacionado con el uso de ciertas drogas intravenosas o en el uso, es interesante también, de aquellas madres jóvenes en las cuales predisponen a cargar a su bebé con un solo miembro superior. Esto hace a su vez que se contraiga el miembro, haga una aducción, haga una rotación interna y esto comprima también este plejo braquial. Esta, mononeuropatía, principalmente conocida como el de radial, miren que es viernes y sábado, porque hay una que se conoce como la del domingo, que es cuando los peligreses se arrodillan en ciertas religiones y hacen compresiones del nervio peroneo superficial. Ese es otro tema distinto. Pero los traigo a colación esta que es por la compresión del nervio raquial. Esta clasificación a su vez, o esta subdivisión de una plexopatía compresiva radial va a tener una subclasificación y es aquella plexopatía de compresión proximal, media o distal que más adelante les voy a mostrar. De índole compresiva intrínseca, ya instauramos lo que es el síndrome del opérculo torácico. Este síndrome del opérculo torácico tiene una característica interesante y se refiere a aquella plexopatía que puede ser de índole netamente neurogénica o asociada a un componente neurovascular por compresión del plejo braquial a la salida de este opérculo, como es conocido, como es la apertura del tórax hacia las estructuras cervicales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esta plexopatía? Es algo interesante porque esta plexopatía puede estar producida por disrupciones en tres puntos distintos. La primera disrupción, que es la más conocida, que es la compresión del triángulo interescalénico, que va a tener una base con la primera costilla, un borde medial hacia la escala anterior
y un borde lateral hacia el escaleno medio. A su vez, estos tres van a ser subdivididos. Este va a ser el tronco superior, que está formada por la conjunción de C5, C6, el tronco medio que va a ser formada por C7 que va a estar medial y el tronco inferior que va a estar conformado por la conjunción de C8, T1. A su vez, esta plexopatía compresiva puede estar subdividida en plexopatía compresiva del opérculo torácico superior por compresiones netamente musculares de inserciones proximales de los músculos escalenos. Plexopatía, afección media que está relacionada principalmente con opérculos torácicos más angostos y con síndromes de disociación acromioclaviculares. Y plexopatía compresiva subsecuente, un síndrome del opérculo torácico inferior, que principalmente es de índole neurovascular porque son compresiones por afecciones de la primera costilla, afecciones de índole clavicular que producen rupturas vasculares y pseudonarisma con compresiones. El segundo punto de referencia para el síndrome del opérculo torácico va a ser el del espacio costoclavicular. Cuando tenemos como referencia estos procesos, vemos que se encuentra en el escaleno anterior la primera costilla, arteria subclavia, vena subclavia, tres troncos superior, medio e inferior, clavícula con una lateralización o con una medialización y lo que son la musculatura periclavicular. ¿Qué vemos en este tipo de compresiones a nivel del espacio costoclavicular? Que principalmente van a tener afecciones tanto de índole neurovasculares como de índole ya sea arterial o ya sea venosa. Y la afección del opérculo torácico por un espacio menor o espacio disminuido del pectoral menor es aquella producida por el músculo subescapular, el pectoral menor y como base superior el proceso coracoide de la escápula. Vemos cómo el plexo braquial va teniendo diferentes formas a medida que vamos ingresando estos tres triángulos. Desde el punto de vista de la índole, de la plexopatía, del opérculo torácico, del triángulo escalénico, va a tener cada uno una serie de características funcionales. Por ejemplo, aquella clasificación neurogénica propia, venosa o arterial según la estructura involucrada. El síndrome del opérculo torácico neurogénico propio se considera con diferencia el tipo mucho más común de la plexopatía braquial compresiva y es producida por la afección del triángulo interescalénico o por espacio interpectoral menor. A su vez, produce debilidades, atrofias musculares, pero esos son signos tardíos porque la principal causa es que al hacer nosotros lo que es la abducción o como le dicen coloquialmente abducción y la rotación externa del hombro, se va a producir un dolor y unas parestesias hacia la extremidad superior, exacerbada por estos movimientos provocativos. Esta movilización de la abducción del hombro y de la rotación se conoce como el signo de Germain. Por el contrario, el síndrome del opérculo torácico de índole venosa se va a producir por una trombosis o una obstrucción posicional intermitente de la vena axilo-subclavia dentro del espacio costoclavicular. La trombosis venosa primaria en esta localización está fuertemente asociada a una actividad, perdón, extenuante previa de la extremidad superior. Y por tanto, se conoce este síndrome costoclavicular o síndrome del opérculo torácico costoclavicular o neurovenoso como sin trombosis por esfuerzo o síndrome de Payet-Schroeder. El síndrome de opérculo torácico venoso se manifiesta con edema del miembro superior por disminución del drenaje venoso, dolor variable agravado con el esfuerzo. Y el examen físico van a ver venas colaterales dilatadas superficiales, un brazo hematizado y un poco pletórico. Sin embargo, desde el punto de vista de la claudicación arterial o el síndrome del opérculo torácico compresivo plexobraquial arterial, vemos que principalmente va a estar agravado
cuando se produce una aducción del hombro. ¿Y esto cómo se va a terminar? Va a tener síntomas primarios de isquemia inicial. No solo vamos a tener alteraciones de índole motora o parestésicas, sino también alteraciones en el llenado capilar, alteraciones en la perfusión de las falanges distales y alteraciones en la coloración de nuestra palma. Por eso que es interesante que no solo desde el punto de vista de nosotros como neurocirujanos o quirúrgicos de nervios periféricos, ver desde el punto de vista neurológico, sino también aquellos otros síntomas asociados a procesos neurovasculares porque se están en íntima relación. Desde el punto de vista de la plexopatía intrínseca de plejo braquial compresiva subsecuente a tumor, vemos que la causa más frecuente de compresiones malignas tumorales van a ser causadas por procesos como linfomas, aunque son más raramente procesos del nervio periférico malignos como células granulares tumorales o tumor de células granulares aisladas. Vemos que otra causa neoplásica de plexopatía va a ser la infiltración del plexo venoso por células neoplásicas en algunas leucemias, mielógenas agudas, pero puede existir también afecciones plexopáticas sin procesos citométricos de flujo positivo. Esto quiere decir que algunos procesos de leucemia van a debutar como principal medida por compresiones de plejo braquial. Las plexopatías aisladas también a linfomas principalmente van a tener afecciones de índole metastásicas o compresivas intrínsecas, principalmente asociadas a neurolipomatosis. Y algunas otras vías de diseminación de lo que son procesos neoplásicos también pueden aparecer. Compresión por ganglios de CA de mama, compresiones por ganglios a nivel de CA asociado a pulmón. Cualquier proceso compresivo ganglionar asociado a la cadena ganglionar media y superior axilar puede darnos una plexopatía compresiva. Diferentes tipos de plexopatía también van a ser causadas por dos tipos no malignos. Al, algunos nódulos linfocitarios benignos, algunas alteraciones hipóxicas compresivas del plejo braquial, algunas lesiones propias del nervio, como por ejemplo schwannomas periféricos, neurofibromas, algunos meningiomas en la disrupción y la unión de lo que es la apertura vertebral para la salida de los nervios con meningoceles activos también pueden producir esto. Desde el punto de vista traumático, todos pensábamos que el trauma se asociaba a la disrupción completa del nervio, pero en realidad se ha demostrado que dependiendo del tipo de fractura también vamos a tener procesos compresivos, aunque son un poco menores que los relacionados con procesos de ruptura. Algunas afecciones fracturarias o traumáticas de índole clavicular también pueden producir compresiones intrínsecas. ¿Pero esto por qué? No establecido directamente por la fractura clavicular, sino también producida tardíamente por la formación del callo óseo, que va a hacer que se produzca una formación osteoblástica regenerativa que produzca hueso por todo el canal de ingreso de lo que son los troncos del plejo braquial. La disociación escapulotorácica también es una patología de índole compresiva intrínseca. Esta disociación va a estar formada por tres características que podemos ver en la radiografía inicial. Una fractura clavicular asociada a una dislocación glenumeral y una abducción escapular. La fractura clavicular puede producir un trauma vascular o un pseudoneurisma que pulsa y hace una compresión paroxística del plejo. La disrupción del plejo, a su vez, atrae el remanente dural del que está comprometiendo, que está virtiendo la salida del nervio. Podemos apreciarlo aquí en esta secuencia de T2 de nervio periférico. Son secuencias resonadores 3 Tesla, que es lo indicado. Y vemos mielomeningoceles o mieloencefaloceles también compresivos, que va a hacer que nuestra raíz del ganglio dorsal se comprime, produce una plexopatía mixta, tanto pre como postganglionar. Este síndrome escapulotorácico va a tener también una clasificación de disociación, como es la clasificación de SIL. SIL lo hace en 4 tipos, subdividiendo el 2, y es un SIL tipo 1, solamente vamos a tener una injuria musculoesquelética. Un SIL tipo 2, vamos a tener una injuria musculoesquelética más una disrupción vascular. Pero a su vez, ya vamos a ver un 2A y un 2B.
El 2A solamente es vascular y el 2B se asocia a afecciones incompletas del plejo braquial. Si el tipo 3 son injurias musculoesqueléticas más disrupciones vasculares asociadas también a la plexopatía braquial. Y si el tipo 4 es una injuria musculoesquelética asociada a una plexopatía completa, intrínseca compresiva del plejo braquial. Por consiguiente, a nosotros nos interesa desde el SIL tipo 2B hacia abajo. Esto me pareció interesante y es los síndromes compresivos de las ramas principales del plejo braquial o las ramas que nosotros más manejamos. Les trae a colación el síndrome compresivo radial puro, el síndrome compresivo mediano puro y el síndrome compresivo cubital puro. Desde el punto de vista mediano, todo el mundo conoce que la plexopatía compresiva más común va a ser el síndrome del túnel de Carpo. Nos pareció pertinente y observé que alguno también de los invitados iba a traer una charla de síndrome del túnel de Carpo, por lo cual no me atreví a profundizar más, sino a profundizar en otro tipo de afecciones. Vemos a su vez, vamos a empezar con el radial de color verde, siempre vamos a tener esta presentación. Vemos por qué a nivel axilar, una de las principales plexopatías compresivas va a ser por la compresión del plejo braquial. Este va a inervar y va a estar formada por el tronco secundario posterior y va a estar inervando todo lo que es la musculatura posterior, tanto del miembro superior, ese brazo, antebrazo y de la mano. Del brazo vemos como a su vez este nervio radial va a tener una distribución posterior inervando el bíceps braquial y el anconio. Este nervio radial va a irse profundo y va a estar en relación con la arteria humeral profunda y cuando llegue al tabique intermuscular externo se va a subdividir en dos ramos, uno superficial y uno profundo, que son estos que estamos observando aquí. Por consiguiente, vemos que el nervio radial va a tener tres zonas de compresión o de afección nerviosa. Uno a nivel del brazo propiamente dicho, relacionado de la salida del tronco secundario posterior hasta lo que es el tabique intermuscular externo y va a consolidarse como lesiones de tipo proximal o compresivas radiales proximales. Desde el tabique intramuscular o intermuscular externo hasta la subdivisión en ramo profundo y superficie radial van a ser compresiones extrínsecas o intrínsecas mediales. Y desde la distribución de en dos ramos, tanto profundo como superficial, vamos a tener que van a considerarse como plexopatías compresivas radiales distales. ¿Por qué traje esto a colación? Porque me pareció interesante esto. Tenemos que tener que la proximal principalmente va a tener la afección muscular del tríceps y el anconio, que son los dos únicos músculos del compartimento posterior que van a encargarse de la inervación radial. Y se van a encargar de la extensión del miembro superior o del codo, como le dicen. En la línea media o en el plano medio se van a estar inervando tres grupos musculares. El supinador largo, que es el mismo brachioradial, el primer radial y el segundo radial. Y en el compartimiento distal va a estar el supinador corto, que va a jugar un papel importante porque va a ser otro sitio proximal de compresión, el esterzón común de los dedos, el extensión del meñique, el cubital posterior, el abductor o abductor largo, el extensor corto, largo y extensor del índice que va a estar en las manos. ¿Por qué traigo colación a esto? Porque nosotros cuando escuchamos lesión de radial, siempre se nos traduce en qué? En mano caída. Cuando uno coge esa definición con pinzas, se da cuenta de que no toda lesión del nervio radial va a producir una mano caída. Ahora la pregunta es el por qué. Y aquí está la respuesta del por qué. Aquí les traje esto. Mano caída. Si nosotros vemos una mano caída en un paciente, pensemos en una lesión radial, pero no siempre pensemos en que todas las alteraciones radiales producen una mano caída. ¿Por qué? Porque no todos los músculos posteriores del brazo y el antebrazo van a tener una función con referente a la extensión de la muñeca. Los extensores propios de la muñeca van a ser el cubital posterior, que es el mismo extensor cubital del carpo,
El primer radial, que es el mismo extensor radial del largo del carpo, y el segundo radial, que también es conocido como extensor radial corto del carpo. Esos son los tres grupos musculares que van a producir la extensión propia de la muñeca y de la mano por consiguiente la elevación. Pero a su vez también podemos tener una extensión de la muñeca con estos tres músculos: el extensor común de los dedos, el extensor del meñique y el extensor del índice. Pero estos tres grupos musculares es interesante porque solo van a producir la extensión de la muñeca es si el paciente tiene el puño cerrado. Si el paciente no tiene el puño cerrado, no produce la extensión de la muñeca. Entonces, si tenemos una lesión en lo que es proximal, o sea, desde la eversión del nervio radial hasta el tabique intramuscular, vamos a tener afección de todo el ramo inicial del nervio radial y por consiguiente vamos a tener una parálisis y una paresia de todo el grupo muscular. Y lesiones proximales del nervio radial, ¿en qué se traducen? En inhabilidad para la extensión del brazo o del codo, perdón, porque se está perdiendo la inervación del tríceps, y también en que se va a traducir en mano caída. ¿Por qué? Porque no va a haber quien inerve el cubital posterior, ni el primer radial, ni el segundo radial. Por consiguiente, lesiones proximales del nervio raquial, inhabilidad para la extensión del codo e mano caída. Lesiones medias. Aquí viene lo interesante. También se van a traducir en mano caída. ¿Por qué se van a traducir en mano caída? Porque recordemos que en el compartimiento medial del nervio radial va a estar inervado el primer radial y el segundo radial, que van a ser uno de los tres grupos musculares que le había mencionado con anterioridad, que se va a caracterizar por la extensión de la muñeca. Al dos de esos tres grupos musculares estar afectados, el 70% de la inervación de la extensión de la muñeca se produce por estos dos grupos musculares. Por consiguiente, el paciente va a tener inhabilidad para hacer la extensión de la muñeca. ¿Se va a traducir en qué? En mano caída. Ya tenemos dos puntos claves. Lesiones proximales del nervio radial se traducen en inhabilidad para la extensión del codo y mano caída si es en lesiones proximales, y lesiones medias principalmente se van a atribuir a afecciones de mano caída por la pérdida de la inervación del primer radial y el segundo radial. Pero ahora veamos las lesiones distales. Vemos que a medida que vamos entrando en el supinador corto, que tiene dos vientres, uno posterior y uno superior, vamos a subdividir estas lesiones en lesiones distales, y dentro del consorcio muscular que vamos a tener solamente para la extensión de la muñeca va a estar afectado el cubital posterior, que es el mismo extensor cubital del carpo. Por consiguiente, van a tener una alteración del 30% de la funcionalidad muscular, y el paciente va a producir o va a poder hacer la extensión de la muñeca, por lo que no se va a considerar, no se va a evidenciar clínicamente una mano caída. Esto se traduce en que lesiones proximales y medias tienen mano caída a nivel radial, pero las lesiones distales del nervio radial, recordando que distal se considera de la bifurcación de radial hacia distal, no van a caracterizarse por mano caída. Y esto es algo interesante porque siempre pensamos que lesiones radiales van a estar por mano caída. Y esta es la respuesta. No hay mano caída porque la extensión de la muñeca va a estar propiamente dada por el primer radial y segundo radial y cubital posterior. Y ya el primer radial y segundo radial van a estar por encima de la bifurcación. Por consiguiente, no va a haber afección muscular del 70% de los músculos encargados de la extensión de la muñeca. ¿Y se va a traducir en qué? En que no va a haber mano caída. Otros síndromes compresivos asociados a esto va a ser el síndrome del arco de Froese. El arco de Froese, o el arco de Froese, como le quieran mencionar, es aquel arco en el cual vamos a tener una disrupción en las dos vientres del músculo supinador corto. El vientre posterior y el vientre anterior o superior, por ahí va a inmiscuir el ramo profundo del nervio radial, que es el que va a encargarse de toda la inervación de la musculatura del antebrazo o extensor del antebrazo y parte de la región tenar de la mano. Este síndrome de Froese a su vez tiene un ligamento bastante intrínseco que cuando se encuentra engrosado
va a producir una lesión distal del nervio radial por compresión y vamos a tener alteraciones parestésicas a nivel de ciertas estructuras de la región tenar, pero no vamos a tener mano caída por lo que le había explicado anteriormente. Es por eso que en esta coloqué no mano caída. El síndrome del arco de Frozen a su vez también tiene una subdivisión, que son por las variantes del arco de Frozen. Esa es conocida como el síndrome compresivo radial por compresión del arco de Frozen, caracterizada por una clasificación que se llama la clasificación de Morpheus. Morpheus a su vez hizo una subclasificación de esta compresión en tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Tipo A va a haber una compresión intrínseca por de tipo tendinosa. Este tendón que podemos observar aquí se encuentra engrosado y nos presiona el radial, que es el 64% de todas las alteraciones o subtipos de la arcada de Frozen o de Frosé. Tipo B va a ser músculo tendinosa. Este músculo que está aquí va a estar engrosado y va a comprimir también el tendón y va a comprimir el ramo profundo del radial. Tipo C solamente es muscular y tipo D es de tipo membranosa. Es la menos común. La que más se produce es por engrosamiento del tendón del arco de Frosé del supinador corto, haciendo una compresión intrínseca del nervio radial. Podemos apreciar aquí cómo está el supinador corto y en esta inserción, que es donde va entrando y se va subdividiendo, va a estar lo que es el arco de Frosé. Esta es una gráfica que me pareció interesante, perdón, y son los 5 puntos básicos de compresión del nervio radial. El primer punto va a ser a nivel tisular, que vamos a colocarlo aquí arribita por los tendones a nivel del húmero, perdón. 2, a nivel de lo que es el canal radial recurrente, que es este que vamos a observar por acá, que es este aquí, perdón. 3, a nivel del marginal de lo que es el canal radial, que es este que está aquí. 4, a nivel proximal del músculo supinador, que cuando va ingresando apenas en la arcada de Frosé. Y 5, después del borde distal. Esos son los 5 puntos compresivos del nervio radial entre su recorrido medial y distal. Desde el punto de vista del nervio cubital, también es interesante este nervio. ¿Por qué? Porque va a tener una conjunción o va a estar formada por uno de los hemirramos que también va a darle una parte al mediano. Y es por eso que más adelante les voy a mostrar lo que es una anastomosis cúbito-medial que también puede alterar a nosotros el proceso de pensamiento al hacer una estimulación del paciente. Este nervio cubital lo vamos a pintar en este momento de azul. Vemos cómo a su vez va subiendo la subdivisión del tronco secundario anterior inferior, que va a dar un ramo hacia el mediano y va a estar propiciamente hacia el cubital. Esta a su vez va a estar en relación por debajo de lo que es la arteria axilar y lo que es el nervio circunflejo braquial. Con verde pintábamos la musculatura que estaba inervada con el radial, perdón. De rosa, como estamos observando aquí, y de azul vamos a pintar la anatomía de la musculatura que está inervado el nervio cubital y mediano. En realidad, el azul va a ser del cubital. Vemos cómo va a inervar uno de los fascículos, los profundos extensores de los dedos. Miren que es dual, mediano cubital. Va a inervar la musculatura de la región hipotenar, los lumbricoides, los interóseos y los interfalángicos de el meñique y el anular, que va a ser mitad del flexor común profundo y mitad del flexor común profundo mediano. Mitad cubital, mitad mediano. Trae esto a colación porque también me pareció interesante. No tiene el conocimiento claro, pero lo busqué y se llama los puntos de inervación autónoma, tanto del mediano como del cubital como del radial. En esta mano podemos apreciar por colores rosa mediano, azul cubital, verde radial. Pero vemos cómo hay zonas de intersección entre el cubital y mediano y entre el radial mediano. Para nosotros tener un examen preciso y claro y una estimulación propia de cada nervio, están esas zonas de inervación autónoma del propio nervio. Las del mediano va a ser la falange distal del dedo medio e índice tanto en la palma como en el dorso. Si nosotros estimulamos en esa zona y se encuentran parestésicas,
o con alteraciones sensitivas, ya podemos nosotros pensar que es afección del mediano neta. Si nosotros estimulamos la falange distal del meñique, va a ser solamente una zona de inervación cubital. Y si nosotros estimulamos la zona de intercepción entre el pulgar y el índice, esta zona solamente va a estar inervada por el radial. Por consiguiente, si nosotros tenemos que hacer una valoración precisa de radial, estimulemos esta zona y no vamos a tener confusiones con otros nervios. Si nosotros queremos hacer del mediano, falanges distales, meñique, dedo medio, y si nosotros queremos con el cubital, falange distal del cubital. Con cualquier alteración sensitiva motora en esa estructura, ya sabemos que el nervio afectado va a ser el que nos va a dar la manifestación. Las compresiones del nervio cubital pueden ser agudas, crónicas, proximales o distales. Dentro de las agudas se dan principalmente por fracturas a nivel humeral, supracondila o cúbito radial o por luxaciones del codo. Las crónicas podemos encontrar en la parálisis del sueño o el sueño de casamiento, que es aquellas parejas en las cuales el esposo o la esposa extiende el brazo y su cónyuge se acuesta sobre el hombro, y esto también puede producir ciertos tipos de plexopatías compresivas. El uso inadecuado de muletas en aquellos pacientes con fracturas que utilizan muletas hasta nivel axilar. La apófisis supracondilia o el ligamento de Fruder también es remanente. O el síndrome de pronador redondo también son patologías que pueden producir compresiones crónicas. Pero tengo algo interesante, y es, ¿por qué se produce la mano del predicador, que es la traducción semiológica de la afección del cubital? ¿Y por qué se produce la mano de simio? Siempre nosotros vemos mano de simio, mano de predicador, pero no nos ponemos en la tarea de ver el por qué se produce estas plexopatías, estas afecciones. Aquí podemos ver cómo los tendones del flexor común profundo van a estar subdivididos en rosa por el cubital, azul por el mediano. ¿Qué tenemos que tener como característica? Una cosa es el flexor superficial común de los dedos, que su inervación va a ser propiamente cubital, pero el flexor común profundo, la inervación va a ser dual. Cubital hacia región tenar, mediano perdón, hipotenar, mediano hacia región tenar. Vemos como el flexor superficial común de los dedos hace la inervación de la porción superficial para que se flexionen los dedos, los cuatro dedos, índice, medio, anular, meñique. Pero ¿qué pasa? Al estar el flexor común profundo inervado por el mediano y dar las características tendinosas profundas para el dedo anular y meñique, por eso es que el paciente, a pesar de tener afección del flexor común superficial de los dedos, puede hacer la flexión del anular. ¿Por qué? Porque el tendón profundo va a estar inervado por el mediano. Y al nosotros tener la imposibilidad de hacer la flexión del índice y del dedo medio, va a tener la mano como considerada como del predicador, o es esa mano en la cual nosotros vemos en los cuadros de Jesucristo, que tiene la posición de las manos, que va a ser la extensión del dedo índice y medio y la hiperflexión de los dedos anular y meñique. Con referente a la ausencia de oposición, ¿qué tenemos que tener? Que la oposición va a estar dada por tres movimientos: la anteposición, la flexión y la pronación. Y la contraoposición va a estar por la retroposición, la extensión y la supinación. Esta pinza o este movimiento opositivo es lo que nosotros nos desarrolló desde los primates. Y esto va a estar intrínsecamente relacionado con el nervio cubital, pero hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque la posición propia no va a estar tan bien afectada. ¿Y el por qué no va a estar tan bien afectada? Es porque para hacer la oposición necesitamos los abductores cortos, que son inervados por el mediano, los flexores cubital corto, que es inervado mitad mediano, mitad cubital, y el oponente aductor largo del dedo, que es inervado por el mediano y el radial. Vemos que todas estas afecciones van a estar intrínsecamente relacionados no solo con afecciones del músculo del nervio cubital, sino también con el músculo mediano. Y esto es algo interesante, esta anastomosis de Martin Gruber, que es una anastomosis que va a dar del mediano al cubital. Y esto va a hacer que se produzcan
Ambos pueden hacer la flexión corta sobre los factores de primer falange y van a tener es una pseudo oposición. Y esta pseudo oposición va a tener algo propiamente dicho, que es que va a tener una característica propia, que es la característica de la afección de la posición del dedo. Aquí tenemos algo interesante también, y es lo que es la mano del simio. La mano del simio se relaciona con afecciones desde el punto de vista estructural, nerviosos, cuando existe, aquí hay un error, aquí no es cubital, sino mediano, afecciones del nervio mediano. Cuando hay una afección del nervio mediano, tomemos como referencia que esto es un error, aquí debe ser mediano, que tenemos como tener como referencia, y es, va a haber una atrofia tenar que nos va a hacer correlacionar la relación entre esta musculatura, como podemos ver normalmente aquí, y vamos a tener una afección de esta región. Va a aplanar la mano y este flexor largo del dedo va a estar inervado por el mediano. El extensor largo, como es de verde, va a estar inervado por el radial y es por eso que siempre se va a extender el pulgar. Vamos a tener una extensión del pulgar, una extensión de los dedos y una atrofia hipotenar. Y esta es una mano de un mono o un simio. Y mire cómo se relacionan con este tipo de manos. Desde el punto de vista de las plexopatías compresivas, aquí hubo un intercambio de títulos. Aquí debe decir cubital, disculpen. Vemos que la compresión del cubital va a estar principalmente dada a nivel de la apófisis supracondilia o del ligamento de Struther. Este ligamento de Struther va a ser un remanente que va a ser un ligamento que va a ir desde la apófisis supracondilia hasta lo que es el epicóndilo cubital. ¿Y en qué se va a relacionar esto? En que puedan producirse afecciones a nivel proximal del nervio cubital y en que va a traducirse a nivel distal, en que puede haber también afecciones de índole traumática como son las acciones de autolisis o las compresiones propias del canal carpiano cubital, que también es conocido como el canal de Guillain. El canal de Guillain va a tener el nervio cubital y la arteria cubital en relación con lo que es el hueso pisiforme, el ligamento arcado superior, que es la parte superior del lo que es el tendón conjunto y lo que es el canal del mediano, y el ligamento de Faucher, que es superior. Esta compresión se va a dar en aquellos trabajadores de obras que están taladrando, aquellos pacientes que siempre tienen flexiones o extensiones de la muñeca, y en aquellos pacientes también que pueden tener afecciones de índole metacarpotarsianas. Esta a su vez va a tener esta complicación que es la mano en garra. La mano en garra es la mano cubital. ¿Por qué se produce una mano en garra cubital? Uno, porque va a haber una extensión de los dedos, va a haber una flexión acentuada de las dos últimas falanges y el flexor va a tener una ruptura arcolongitudinal y va a haber una atrofia de estos ligamentos. Y esto a su vez va a tener una atrofia hipotenar que va a estar caracterizada principalmente por atrofia de los interóseos y los interfalángicos. Vamos a tener una hiperextensión de los metacarpofalángicos y se va a producir esta mano en guerra. Pero a su vez también tenemos algo interesante y es la afección o el signo de Wartenberg. Ese signo de Wartenberg es la separación permanente de meñique, que es una parálisis de los interóseos palmares y es producida principalmente porque el extensor propio del meñique va a estar continuado por una inervación dual y se va a mantener alejado o adoptado, perdón, de las tres falanges medias. O lo que es el signo de Fromen, que va a evaluar la aducción del pulgar olución pulgo-cubital y esto va a ser producido ¿por qué? Porque va a tener un cubital normal, pero un aductor también normal. Pero cuando el aductor está paralizado y hay una lesión cubital, se pierde esta forma circular que es cuando nosotros hacemos la pinza y se forma lineal. Esto es un círculo, produce un triángulo con un ángulo obtuso y se va a traducir en que sujetemos la hoja pero sin fuerza y va a ser un signo de Fromen positivo. Y esas son las principales plexopatías compresivas que había tenido de índole intrínseco y extrínseco. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta o algo? Bueno, Aló, ¿me escuchan? sí, señora. ¿Me Aló, escucha así? aló, buenas noches. Doctora Piña, no se le escucha. Aló, aló. Aló, sí, buenas noches. Boris, ¿me escuchas? Sí, señora.